Gladys Torre del programa Derribando Mitos y Aceptando Diferencias. Gladys, un placer como siempre saludarte y charlar contigo. Muy buenas noches, amigo del alma, acá desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, frente al polideportivo de la cancha de Vélez, tomando algo con un amigo, el doctor Soto, sí, que me acompaña. Y bueno, justamente es inevitable estar hablando de la coyuntura política que sí, en este momento nos tiene al hilo, ¿no? A todos. Exacto. Y a propósito, ¿qué sensación te causa? ¿Estás también como todo en una incertidumbre? ¿Estás sí, neutral o ya estás decidida? Mira, yo vuelvo a repetir lo que dije en el último programa, sí, que aquellos funcionarios que no funcionan, sí, o en este caso podríamos decir aquellos candidatos que no funcionan o no se acuerdan de nosotros, sí, las personas con discapacidad, que no hablan de nosotros en sus proyectos a futuro, que no nos tienen en cuenta en su agenda política, que no hacen nada por nosotros. Entonces no, en ese momento en el que debamos emitir nuestro sufragio, debemos recordarlo. Y no es que yo piense que esté de un lado o del otro, Yo digo y sostengo que el tema de la discapacidad es transversal a todos los partidos políticos. Sí. Entonces, no me importa quién sea, sino lograr la igualdad de oportunidades en todos los sentidos. Que la inclusión de las personas con discapacidad de verdad sea plena en el ámbito político, económico, laboral, sindical, social, se entiende, ¿no? Bueno, es muy amplio, pero despacito vamos a ir logrando nuestros propósitos. Y como en este caso tuvimos que las pensiones ahora ya son compatibles con un trabajo en relación de dependencia, sí, es decir, que alguien que trabaje en blanco no significa que pierda su pensión por discapacidad. Claro. Eso es un avance enorme, porque sí, siempre yo reclamaba, ¿no?, que si el Estado dice que gasta tanto por las personas con discapacidad, ¿por qué no las dejaban trabajar? Las personas con discapacidad no trabajaban, ¿por qué? Porque iban a perder su pensión. Porque ¿qué pasa si trabajan por 6 meses, un año y medio? Sí. Y después eran despedidos, por decir algo. Entonces perdían su pensión. Por lo tanto, estaban limitados absolutamente a ejercer su derecho como trabajador. Y ganarse el sustento con dignidad. Entonces, ahora, hace poco, ahora ya son compatibles. Se puede tener una pensión por discapacidad y a su vez trabajar en relación de dependencia o trabajar como autónomo en blanco. Entonces eso es fundamental. Fue un avance después de muchísimos años de lucha. Después, el certificado único de discapacidad para determinadas enfermedades crónicas ya no tiene más fecha de vencimiento, que era una incoherencia legal absoluta. Una incoherencia absoluta, porque un no vidente, una persona que con secuela de poliomielitis, algún daño neurológico, eso no significa que con los años se recupere, sino al revés. En determinadas situaciones se agravan más con los años. Entonces era algo, ¿cómo decir?, tan anormal a nivel legal. Entonces, bueno, fue muy positivo notar que la lucha de las personas con discapacidad al fin va teniendo logros, ¿no? Concientizando a los legisladores para que legislen correctamente. Claro. Bueno, que a propósito, también hablando del año electoral, en mi caso
particular me parece que no vi en la lista, hablaste de igualdad, ¿no? Ningún candidato con discapacidad. No, lamentablemente no. Eso es otra de nuestras luchas, que siempre digo, bueno, es importante que nos visibilicen, que no nos pongan debajo de la alfombra, que nosotros somos, existimos, estamos y también podemos tener un proyecto político a futuro, ¿no es cierto? Y poder también, ¿por qué no?, manejar nuestro propio presupuesto. Porque una de las formas, no digo la única, pero una de las formas de manejo presupuestario para el colectivo social de la discapacidad es justamente conocer todo, conocer en carne propia lo que se sufre con esas necesidades, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? Bueno, la verdad siempre tu permanente lucha es admirable a favor de la discapacidad, siempre defendiendo los derechos y es impresionante, la verdad admiro muchísimo tu fortaleza, esa energía que tenés siempre. Muchas gracias. Justamente la lucha es por la igualdad de oportunidades desde hace muchísimos años y continuamos con esto y lamento mucho que no todos los, los candidatos no le den importancia a un sector tan relevante, porque en el país, el otro día estaba escuchando, sí. ¿Qué pasó? Que hay tanta discapacidad, acá no hubo ni una guerra, como una burla de uno de los seguidores de los candidatos, sí. de Milei especialmente, diciendo, ay, pero ¿por qué hay tantas pensiones por discapacidad? Acá no hubo una guerra. Es tanta la ignorancia, el desconocimiento y el desinterés sobre este sector, que somos millones en el país, que ni siquiera conoce, ni siquiera trata de instruirse, de leer, de conocer este mundo, de que el 5% de la población tiene una discapacidad. Y si a eso le agregamos que todas las personas se discapacitan con los años, las personas mayores siempre sufren alguna discapacidad. Sí. Entonces, emitir una opinión desconociendo absolutamente es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿sí? Es realmente deplorable el nivel educativo, la falta de empatía que tiene hacia nosotros y hacia nuestro sector. Esas son cuestiones que hay que poner en la balanza, tanto los familiares, los amigos, los conocidos de las personas, de las familias que tengan a alguien con discapacidad. Exacto. Bueno, la verdad es impresionante, como te decía. Y a propósito, en la sociedad, cómo continúan, hemos evolucionado o seguimos como este personaje que ha dicho barbaridad sin tener en cuenta la realidad. De a poco vamos evolucionando, de a poco vamos concientizando a la gente de que estas cuestiones de las diferencias, de las características de cada persona, no es para dejarlo a un lado, sino es para integrar, que si no todos somos iguales, pero tenemos diferencias, características en algunas personas, tanto sea de color, de estatura, de peso o de alguna dolencia, no significa que lo desechen, sino que hay que integrar. Y la única manera es a través de la información y a través de la educación. Y que alguna vez le den una oportunidad, y que yo creo que va a faltar muy poco para que así sea,
porque ya pasó, por ejemplo, en Brasil, que Lula asumió con una persona con discapacidad al lado. Entonces, es importante que de a poco las sociedades se vayan concientizando para poder integrarnos a una plataforma social, porque en realidad todos tenemos derecho a ser iguales, a tener acceso a los demás niveles en igualdad de oportunidades. Exacto, es que todos somos iguales, no hay ninguna diferencia. A veces, yo creo que la mayoría de las veces, a las personas que llamamos discapacitados, somos mejor que por ahí lo que nos creemos, qué sé yo, normales. No sé, ocurre todo lo contrario. Sí, no sé si por ahí le ponemos mucho empeño porque sabemos que es una oportunidad y que lo debemos aprovechar y debemos mostrar lo mejor de nosotros porque siempre estamos en la lupa, pero en definitiva lo importante es que la gente entienda que es como los 5 dedos de la mano. Sí. Son iguales, pero a su vez son todos distintos porque tienen distintas dimensiones. Pero en definitiva son iguales y son una misma parte. Es decir, pertenecemos todos a una sociedad y todos tenemos el mismo derecho. Totalmente. Bueno, Gladys, la verdad te agradezco muchísimo, como siempre, tu gentileza. Te dejo que sigas disfrutando este momento. Muchísimas gracias. Y te mando a todos Corrientes un gran abrazo. Y desde este lugar que estoy, que es La Vida es Bella, Sí. Y les mando un abrazo, muchas gracias y será hasta pronto. Hasta muy pronto, un abrazo enorme. Un abrazo enorme y gracias como siempre por tener la empatía y darme la oportunidad de poder expresar mi opinión sobre nuestro colectivo social. Muchas gracias y espero que existan muchas más personas como vos. Felicitaciones por el programa y saludos a todos Corrientes por A. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.